Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Bueno, hoy con un poquito menos de tiempo de lo habitual por aquello de la actualidad, pero recibo, como cada lunes, a dos ases de la comunicación ahora mismo. Soraya Vivancos, muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Carlos Martín, muy buenas. Muy buenas, Luis. Bienvenidos ambos. Hoy vamos a hablar en el espacio de salud mental del síndrome del impostor. Me pilláis totalmente en blanco con este asunto. Ya cualquiera de los dos me puede explicar de qué va esto. Sí, empieza tú si quieres, Carlos. Bueno, por situarnos, más que nada. Para situarnos. ¿Por qué lo hemos traído aquí? Lo hemos traído aquí porque nos empezamos a encontrar en las consultas que esto es un problema bastante recurrente. Hay que hablar de condición o de situación particular y no de diagnóstico, puesto que el síndrome del impostor no está tipificado dentro de los trastornos mentales. ¿A qué atiende? Atiende a un cuadro de ansiedad focalizado en el trabajo. ¿Cuál es su mayor característica? Sentir que no tenemos que estar ahí, que somos un fraude, que no cumplimos las expectativas y que nuestro trabajo no está saliendo adelante. Vaya. Cuando vemos que el paciente o la paciente van pasando los días, semanas, meses, la persona sigue en su puesto de trabajo y realiza además el trabajo de forma satisfactoria. Es decir, es un estado subjetivo de la persona en la que no ve sus logros, no ve nada positivo en estar ahí y se siente totalmente fuera de lugar. He de decir que uno de los síntomas más dolorosos de la ansiedad es sentir que mi vida, que pierdo el control de mi vida, mejor dicho. Y esta es una faceta más de esa pérdida, de ese sentimiento de la pérdida de control de mi vida, sentir que mi rol como trabajador o trabajadora no lo estoy desempeñando de una forma óptima. Este sería un poco el resumen o la foto fija, pero hemos traído mucho más. Pero hay casos se os dan casos en la consulta que llegan con este síndrome. Muchos, de hecho yo creo que en algún momento incluso sí se va a poder meter en nuestro libro diagnóstico, porque al final se estima, fijaros, que hasta un 70% de la población o incluso más, estamos hablando que 7 de cada 10 personas pueden estar sufriendo esta condición, ¿no? Este problema. Entonces es muy significativo. ¿Qué ocurre? Que al final, como bien comentaba Carlos, genera muchísima angustia, y este nivel de angustia, pese a todas las evidencias de realmente que la persona va logrando cosas, que va teniendo éxitos, hace que la persona de alguna manera los interprete como algo externo, como que ha sido un factor suerte, azar, o incluso que de alguna manera ha llegado a... O sea, no por su valía y por su trabajo. No por mérito propio, sino que a lo mejor incluso ha llegado a caer bien o les ha engañado de alguna forma. Por eso, síndrome del impostor, de fraude, estoy engañando a los demás y por eso estoy donde estoy. ¿Cuál es el gran problema de esto que genera tantísima ansiedad? Que están hipervigilantes, porque tienen un miedo continuo a me van a descubrir. En algún momento se van a dar cuenta de que efectivamente no soy el candidato que creían y me van a echar o me van a poner sobre la mesa que en realidad no valgo. Bueno, ¿y esto en qué deriva? Porque qué angustia, ¿no? Vivir así. Pues bueno, en cuanto a la sintomatología, encontramos el pensamiento rumiativo, intrusivo, taquicardia, incluso un ataque de pánico agudo, una conducta evitativa muy marcada. Evitamos comunicarnos con compañeros o con jefes por el hecho de recibir una mala crítica o de que nos confirmen que efectivamente somos ese impostor que tenemos en nuestra mente. O sea, duele bastante y es por eso que lo traemos aquí. Porque cada vez se oye más, y además de forma coloquial, decir yo es que creo que tengo el síndrome del impostor. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto, que no deja de ser un estado subjetivo de miedo, de mucho miedo. ¿Y cuál es digamos, el elemento al que le tenemos miedo? Descubrir que no somos lo que realmente dice en nuestro contrato de trabajo, ¿no? Y además de lo que decía él, añadir el punto de que aparte de la ansiedad también puede haber depresión, y de alguna forma también puede suceder que se me ha ido ahora el pensar en lo que iba a decir yo. Ansiedad, depresión. Y bueno, seguimos y lo retomo ahora. Culpa, ¿no? Solo es el sentimiento de culpa, sino que está súper presente.
vamos viendo y ahora lo vamos hilando, porque de repente a mí se me ha desconectado un poquito. Ya, que a todos nos pasa, por cierto. Exentos de este síndrome, me van a matar por esta pregunta que os voy a hacer, los funcionarios. Vamos a ver. Datos como tal no hemos encontrado. Uno no está exento de esto. Sí que hay variables, sí que hay facilitadores o atenuantes de esta condición que hablamos. Por ejemplo, una crisis económica sí que acentúa de alguna manera la sintomatología, ¿no? Porque sentimos que no podemos escapar, que esto redunda todavía más en el malestar subjetivo que desarrolla el paciente. No tenemos datos acerca de esto. Pero conociendo la naturaleza del ser humano como la conocemos, no me extrañaría que en cualquier ámbito se pueda dar este tipo de circunstancias. Esto, si uno tiene miedo, uno está pensando que está defraudando por el trabajo que está ejerciendo porque no cree que da la talla, de esto tendrá culpa el currículum también, ¿no? Imagino. Seguramente el currículum miente, ¿no? Por claro. Eso las evidencias, al final. Tú puedes creer lo que quieras creer, pero eso no dejan de ser pensamientos basados en el miedo. Ahí es parte del trabajo terapéutico, ¿no? De basarse en hechos, y este es el punto que solemos trabajar, ¿no? La cuestión es que estamos hablando sobre tu pregunta, la pregunta que hacías es que es tan elevado la cifra que se estima que probablemente le pasa a cualquier persona en algún momento vital, ¿no? Cuando cambias, cuando emprendes, cuando estás en una situación académica o laboral que te resulta totalmente novedosa. Si es verdad que en las investigaciones que se han hecho hasta el día de hoy se ha visto que en el sector digital y tecnológico, que ahora está tan de moda, es algo muy presente, también en el académico y también en la medicina y en la psicología, debido a la alta demanda al final. O sea, todo esto se produce por una serie de factores biopsicosociales, es decir, tiene que ver mi infancia, el entorno en el cual me he criado, tiene que ver el entorno en el cual me desarrollo, tiene que ver también mi inseguridad, mi ansiedad, elementos que me pertenecen a mí, y todo esto sumado da lugar a este tipo de situaciones que detonan en determinadas personas. Es decir, si yo puedo padecerlo, es normal incluso que, es decir, si yo hago un cambio laboral o algo que para mí es relevante, probablemente me van a surgir miedos, inseguridades, y hay un proceso de adaptación que es totalmente normal. Claro. Entonces, ¿cuándo empieza a ser algo que efectivamente hay que ponerle un poco el foco de atención? Pues cuando pasan los meses y yo sigo en ese punto de no valgo, con una angustia súper elevada, sintiendo que soy un fraude y sintiendo pues esa angustia y esa hipervigilancia de que en algún momento me van a pillar. Entonces, cuando pasamos esa línea de por poner referencias, de unos 6 meses en donde la persona sigue igual y con esa angustia tan elevada, quizás habría que poder hacer algo, porque eso ya deja de ser algo normal que nos puede pasar a todos, a pasar a ser un proceso que no es adaptativo y que puede hacer, que era algo que se me había olvidado, que la persona se autosabotee. Es decir, si yo soy una persona, porque además este tipo de personalidad de personas tienen un potencial muy grande, son gente que además ha escalado, ha conseguido a nivel académico, a nivel trabajo, pues cosas bastante significativas. Pero ¿qué ocurre? Como yo tengo tanto miedo a seguir creciendo, el seguir consiguiendo posiciones de más más peso van a hacer que yo tenga todavía más angustia, porque tengo que dar más. Entonces se autosabotean. Que hablábamos el otro día de la curiosidad. Son personas que en su perfil de personalidad se encuentra esa curiosidad por avanzar más. Ojo, aquí hay una asociación muy perversa, que es asociar cometer un error con que no doy la talla. Y es que cometer errores lo cometemos todos. Sí. Y eso no significa que es que no estemos preparados para ser psicólogos, periodistas, médicos, cualquier profesión que se nos ocurra. Es que equivocarse es muy sano. Y comunicarlo, poder tener una comunicación fluida, una comunicación asertiva con compañeros y compañeras, con jefes y jefas, es muy saludable. Porque por el miedo a que descubran nuestro error pensamos que eso va a ser motivo para que nos señalen y nos digan que somos un fraude, y no ocurre esto. Es fundamental contemplar el error como una forma de aprendizaje. Y antes lo hablábamos, a veces pues eso, llevas más de 10 años en la profesión, en psicología, y comentas y dices, mira, pues es que el otro día me pasó esto, cometes un error.
trabajas para que no vuelva a ocurrir. Claro, al fin y al cabo somos humanos. Esto yo imagino que acabará influyendo en el rendimiento de las personas, ¿no? Efectivamente, lo que hablamos del autosabotaje también, por otro lado. O sea, al final, si yo siento que no soy capaz, normalmente vemos dos dinámicas, o bien que nunca nada es suficiente y trato de abarcar lo mío y lo de los demás, porque tengo que estar demostrándome a mí y a los demás que efectivamente soy válido y válida, o otra parte que es procrastinar. Me supera tanto la angustia de tener que hacer las cosas que lo voy dejando a último momento por la ansiedad que tengo. ¿Qué ocurre? Ambas opciones nos dan lugar a validar que efectivamente no eres capaz, porque si yo dejo las cosas para último momento, el nivel de angustia va a ser súper elevado y además probablemente cometa errores. Pero eso es muy español, ¿no? Lo de dejarlo todo a última hora. No lo sé, yo creo que al final esto vamos a intentar hacerlo en función de cada persona. Yo sí lo creo. Claro. No lo sé, pero que al final de alguna forma creo que efectivamente puede dar lugar a pensar que no eres capaz, porque se acaba validando. Si yo intento abarcar más de lo que en realidad yo puedo sostener, pues va a haber un momento que diga, ¿ves? No valgo, no soy capaz. Y si yo me tomo el error, como decía Carlos, como síntoma, como señal inequívoca de que me he equivocado, pues al final todo el mundo de alguna manera va a ser inválido, porque nos vamos a equivocar y contrastas ese miedo, lo validas, dices, ¿ves? Yo decía que no iba a poder y efectivamente se ha cumplido. Entonces es como esa forma de pensar que la vas revalidando de manera continua y es un error. El poder comentarlo, como decía él, creo que es clave. Y a veces si te cuesta porque tienes mucho miedo, quizás el de primeras comentárselo a tus compañeros, que es el foco que más miedo te da, o a tu jefe, pues te puede dar más ansiedad. Quizás el primer peldañito, el primer paso sería comentárselo a gente de confianza, a gente de tu entorno con la que te sientas un poquito más segura. Y a lo mejor cuando les escuches te das cuenta de que en realidad no es tan cierto como tú crees. Menudo trabajo, ¿no? El convencerles de lo contrario a lo que ellos piensan. Sí, porque en algunos casos hay una resistencia muy grande a cambiar su forma de pensar. El miedo es algo que se nos pega a la piel, a la mente, y es muy difícil despegarlo. Esto no significa que no sea imposible y de hecho nuestros casos salen adelante, porque si no, pues no estaríamos aquí ni Soraya ni yo. Pero funcionan muy bien, porque como decía Soraya, si lo primero es tomar conciencia de que tengo un problema, de que esto no es normal, de que comportarme así frente a un puesto de trabajo no es lo normal. Y lo siguiente, una vez que tomamos conciencia, es pedir ayuda. Al igual, y yo siempre digo lo mismo, se nos rompe una muela y vamos al dentista, hay un problema legal y vamos al abogado. ¿Por qué nos cuesta todavía tanto acercarnos a un psicólogo, al médico de cabecera, entrar en toda esta serie de recursos y pedir ayuda y decir, esto que me está ocurriendo no es normal y tenemos el derecho legítimo a que nos traten con dignidad, y así lo van a hacer? Porque en algunos casos nos da tanta vergüenza decir que es que me siento un fraude o un impostor en mi puesto de trabajo, que eso me impide a mí pedir ayuda. Pues aquí no hay juicios que valgan. Es decir, es un dolor como otro cualquiera, ¿no? Y dejemos ya estas diferencias del dolor físico y el dolor mental. Bueno, ¿qué te vamos a contar nosotros? En nuestra experiencia el dolor mental duele mucho más, porque puedes estar sano, analíticas y todo, estar perfecto, pero si aquí en nuestra mente dicen no me veo capacitado para salir, no me veo capacitado para trabajar, es que no hay movimiento alguno, ¿no? Entonces me parece fundamental que esto se hable con la mayor naturalidad del mundo, fuera de juicios, de sentimientos de culpa, y saber que el miedo duele mucho y que somos una sociedad a la que el miedo pues le está atajando, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Porque como hablábamos, es una parte que tiene que se debe probablemente a lo aprendido en la infancia, quizás a crecer en un entorno en donde han sido muy competitivos, nunca nada es suficiente, o el hecho de compararte con una figura que ha sido pues como muy significativa, tu hermano es mejor, tu hermano hace, tu padre, tu tal, entonces tú te sientes como el inferior de alguna manera y eso sigues arrastrándolo, y de alguna manera incluso traer una autoestima que no está bien. Todo esto lo que nos lleva, como estábamos hablando, es a sentir que efectivamente pues nunca va a ser nada suficiente y la autoestima va a ser algo que va a estar tocado de continuo. Entonces es importante que la persona empiece a darse cuenta de los hechos, a validar, a darse cuenta de que efectivamente hasta donde ha llegado no ha sido por pura fortuna o suerte, sino a que haga un poco una introspección y una vuelta atrás para darse cuenta de que
a lo mejor ha conseguido ciertas cosas con ayuda de la gente. Todo el mundo en algún punto a lo mejor hemos recibido la mano de alguien, pero eso no es suficiente para que la persona esté probablemente en el lugar en el cual está, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de algunos ejercicios o algunos tips que nos pueden ayudar. No me digas que no hay ejercicio para los hay. De hecho, uno de los puntos que suelen afectar mucho es la comparación. Tenemos que dejar de compararnos, porque tú cuando te comparas de forma sesgada. Yo veo lo bueno que hay en ti, pero no estoy viendo todo el panorama. Entonces, cuando comparo lo bueno en ti con lo malo mío, salgo siempre perdiendo, ¿no? Entonces hay que parar en esa comparación. Uno de los puntos claves que hablaba antes Carlos es, vamos a darnos cuenta de cuál es ese crítico interno, de cuál es ese diálogo que me estoy diciendo de manera continua sobre el cual veo la realidad. Para ello vamos a escribirlo, porque dentro de mi cabeza todo es como muy abrumador. Tengo que escribirlo para darme cuenta. Entonces voy recopilando un poco cuáles son esos patrones diarios de pensamientos. ¿Para qué? Pues para eso, para ser consciente. El siguiente es pasar a la acción. El darme cuenta de hechos, de evidencias, ¿no? De todo lo que he conseguido. Hay un ejercicio que utilizo mucho en terapia y que funciona muy bien, y es que hago a las personas que busquen a 4 personas, a 3 personas de diferentes áreas, no solo a tu madre o a tu padre, porque si no tu cabeza te va a decir, claro, tu madre te ha dicho que eres así porque eres maravilloso, ¿no? No, yo lo que normalmente pido es busca a alguien del trabajo, busca a alguien de la familia, busca un amigo, sí, gente de diferentes áreas que hablen de elementos clave, de talentos tuyos que al final resaltan en ti y que te lo digan. Luego, para de alguna forma terminar de cerrar este círculo, haz tú el listado de 5 al menos cualidades tuyas, porque al final todo ser humano es único y el problema es que no nos damos cuenta de que los talentos están ahí. Todos tenemos al menos unos 4 talentos reconocidos, ¿no? Pero estas personas no lo suelen ver y lo suelen dar por sentado. Es decir, si yo lo he tenido siempre, no tiene valía, ¿no? Y este es el problema. Entonces, primero hay que empezar por darte cuenta de realmente qué tan valioso eres. Y esto nos ayuda. Más cositas. Y por apuntar algo, y que no necesitamos tener un pantone de cualidades. Quiero decir que nuestros puntos fuertes compensan los no tan fuertes. Por ejemplo, el despiste. Oye, somos despistados, pero es que soy responsable, con lo cual esa responsabilidad de llevar una agenda hace que yo no me olvide, con lo cual vamos compensando de una manera o de otra. Así que me gustaría hacer aquí un poquito de llamamiento también a las empresas, a animarlas a que inviertan en salud mental para tener climas laborales saludables, donde la comunicación se apueste mucho por la comunicación asertiva, donde se pueda reforzar de forma, hombre, no nos vamos a hacer la pelota, pero con todo con sentido y con un contexto que haga mucho más dinámica la comunicación dentro de las empresas, porque esto estamos viendo que es un factor determinante para, entre otras cosas, por ejemplo, la productividad. Exacto, y luego de cara a los niños es importante saber decir elogios, ¿no? Porque uno de los puntos clave que para que la gente se está dudando de esto me pasa a mí, es el no aceptar los elogios de manera recurrente. Cuando alguien te dice, oye, qué bien lo has hecho, te intentan felicitar por algo, no, y intentas buscar como una excusa y te sientes fatal, pues esto suele ser uno de los puntos clave de cuando yo me siento con este síndrome del impostor, aparte de la culpa, de esa autocrítica tan fuerte y de no tener ningún tipo de autocompasión por mí mismo. Es decir, yo por los demás puedo ver que eso que le han dicho, esa crítica tan férrea es terrible, pero en mí lo veo como parte normal de mi discurso. Entonces, de repente, para los niños, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas de manera desajustada y decir a tu hijo, eres un genio, eres maravilloso, vales para todo, lo que genera es lo contrario. Hay que saber decir esos elogios, pero de manera regulada. Es decir, has hecho esto muy bien por esto, yo estoy muy contenta contigo y muy orgulloso de ti. Pero si le hacemos creer que todo es maravilloso, ese niño se va a sentir frustrado cuando comete un error. ¿Y qué va a tender a hacer? Ocultarlo. Cierto. Carlos, ¿qué querías decir? Nada, un último ejercicio que sí que creo que tiene mucha relevancia, y lo comentábamos antes, el saber ponernos en las botas del otro. Es decir, si yo me estoy diciendo estas cosas tan horribles, si esto en vez de decírmelo yo me lo está diciendo mi compañero o compañera, ¿qué responderíamos a esa persona? Porque con nosotros somos muy crueles. Cuando se trata de visualizar a la persona que tenemos delante, somos capaces de verlo con otra perspectiva distinta, ¿no? Y esto ayuda bastante, el incluso escribirnos una carta a nosotros mismos de si yo fuese un compañero o compañera, ¿qué respondería ante estas acusaciones de fraude, impostor, etcétera, etcétera? Bueno, pues fíjate que cada lunes nos enteramos de más cosas. Yo no tenía ni idea del síndrome del impostor y mira por dónde
es uno de los grandes problemas que os llegan a los despachos, a los gabinetes. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que el ser humano es así de complicado. Muchas gracias, Soraya Vivancos, Carlos Martín, hasta dentro de 7 días. Hasta el lunes. Hasta el lunes.